Leyenda 5. Don Manuel debió regresar por un tiempo a España junto a su hijo. Le pidió a Ailín que los acompañara, pero ella no quiso y decidió quedarse en la casa. Los días le resultaron interminables. Hacía muñecas de barro y de trapo para regalárselas a las nenas que venían a la laguna, el carpincho. Ella escribía y escribía en los ratos libres. Solía quedarse horas cerca de la laguna contemplando cómo las garzas se sumergían y juntaba carrizos para adornar las casas. Fue para esa época cuando Joaquín le empezó a escribir diciéndole que la extrañaba mucho. Ella también lo extrañaba y recordaba todos los momentos que habían compartido. Él le enviaba poesías y en una de esas cartas le confirmó un deseo, que se transformó en una promesa. A su regreso se casarían. Le explicó a la nativa que la distancia le había hecho comprender que algo más que una amistad los unía y que ya nada le interesaba si ella no estaba a su lado. Ella sentía lo mismo, pero no pudo contestarle. No quería olvidar el juramento que les había hecho a sus padres. No podía fallarles a sus difuntos progenitores. Para una mujer de su estirpe, la palabra era muy importante, y así fue como se le presentó el dilema entre su deseo y el deber. Con nadie podía conversar esa contradicción y el problema se transformaba en un callejón sin salida, con ninguna solución a la vista. Para ella era el fin de un cúmulo de sueños que sin aquella promesa hubieran quedado en su imaginación. Pero ante la concreción del sueño, todo pasó a ser una tortura que terminaría en tragedia. La radio. Faltaban más de 45 minutos para las 10 de la noche. El club a esa hora abriría sus puertas a todo el pueblo. Desde la casa de Cintia se veía la laguna de la casita azul como un espejo en la noche fría. Bruno estaba en su casa vistiéndose para el gran acontecimiento. Sacudida por lo que había escuchado, Cintia salió en la bicicleta con el vestido blanco y el moño de la cintura se le desató con el viento. El frío le cortaba la cara. Mientras pedaleaba sin sostener el manubrio, se abrochaba el abrigo, blanco también, que la abuela Pina le había tejido para la ocasión. Se dirigió a la radio, descubriría de una vez por todas quién era esa voz y le preguntaría todo acerca de Ailín. El aire de la noche estaba helado. Justo cuando Cintia estaba por llegar, una mujer con un pañuelo en la cabeza y un sobretodo largo se disponía a cerrar la puerta de la radio. ¡Ey!, gritó Cintia al verla. ¡No se vaya! La persona salió corriendo. Cintia pedaleó más fuerte mientras gritaba: ¡No se vaya! La persona se agachó para agarrar algo en el piso. Cintia frenó la bici y se quedó dura. Se imaginó que la persona atentaría contra ella. Estaba tan acostumbrada a la agresión que se puso alerta. El alumbrado de la calle era muy tenue. Cuando la persona siguió caminando, Cintia pedaleó hasta estar muy cerca de ella. «Necesito saber de Ailín y la casita azul», le gritó, casi alcanzándola. Y escuchó un ruido justo cuando la persona bajó de la vereda a la calle. Paró su bicicleta y buscó. Encontró una llave. ¿La tiró o se le había caído? Cuando levantó la vista, la persona ya no estaba. La llave de la radio. Después de probar 1000 veces si la llave era de la cerradura de la radio, Cintia entró en ese lugar temblando de frío y de miedo. Estaba oscuro. Era un cuartito más chico que un baño. Solo una mesa y una silla que alcanzaban a ver por el rayo de la luna. Sobre la mesa había un cuaderno. ¿Serán las leyendas? ¿Por qué dejaría las leyendas allí? ¿Con qué se alumbraría para leer? Estaba todo tan quieto. Decidió preguntarse lo menos posible. Salió rápido, puso el cuaderno en la canasta y se subió a la bici. Como siempre, llevaba libros. Nadie sospecharía, mucho menos su padre. Comenzó a pedalear. Claro que en vez de doblar hacia su casa y guardar el cuaderno, la bici siguió rumbo a la casita azul. En el camino encontró a Bruno. «Cintia, ¿a dónde vas?».
Tenemos que ir al baile para que nos vean y recién después escaparnos. Está bien, pero a la medianoche vamos a la casita azul. Tengo que contarte algo muy importante, que no puede esperar. Trato hecho. Volvieron y fueron al baile. En el baile estaba todo el pueblo. La abuela Pina tenía un vestido verde, don Simón un traje marrón, María un vestido de gala amarillo. Por suerte, el papá de Cintia había preferido no ir. Él detestaba las fiestas. Todo el mundo sabía que iba con el intendente a jugar a las cartas. Detrás de la intendencia había una casa que antiguamente pertenecía a unos caseros. Todo el mundo sabía que allí jugaban al póker y al truco por plata. En ese lugar, mucha gente del pueblo había perdido su fortuna, su casa, sus mujeres. ¿Quién sabe?, pensó Cintia, estaría su padre tramando algo con el intendente para buscar ese tesoro. Le extrañaba que en los últimos días su padre casi no había estado en casa. Cintia quería ser hija de su abuela. Nadie en el mundo la quería más que la abuela Pina. A su madre no la quería, ni siquiera pretendía verla. No la perdonaba. Si al menos le hubiera dejado unas líneas. Por más que su vida hubiera sido un infierno al lado de su padre, si al menos se lo hubiera llevado con ella. Cintia deseaba ser adoptada. Muchas veces pensó y pensó que el mejor remedio para sus penas habría sido que la abuela le contara alguna historia donde la protagonista fuera ella, y que alguien le dijera que no era hija de sus padres, sino de otros que ella se encargaría de buscar. Todo el pueblo, de fiesta, lucía sus mejores trajes. El salón abría sus puertas a la gente de Azul y otros pueblos vecinos. A la medianoche, todos bailaban en la pista del club mientras la orquesta hacía resonar sus cumbias. Cintia y Bruno charlaron en el salón para que todos los vieran. Bruno quería saber qué tenía Cintia para contarle, pero ella no podía hacerlo hasta que estuvieran solos. Más tarde salieron, disimuladamente, uno por detrás y el otro por delante del salón. Se encontraron en la calle detrás del club. Los dos tenían luces en la bicicleta. Nadie circulaba por ningún lado. Todos estaban en el baile. ¿Estás preparada? ¿Y vos? Tomaron el camino de tierra, cruzaron las vías y se dirigieron a la casita azul. ¿Me contás ahora? Cuando lleguemos a la casita azul, porque es peligroso, pero descubrí una cosa. La noche se presentaba como el momento más emocionante de los últimos tiempos. Los bailes en el pueblo duraban hasta la mañana porque la esposa de don Darwin, el conserje del club, cuando el alba teñía de rosa el cielo, preparaba chocolate con churros para todos. Encuentro. Mientras iban pedaleando hasta la casita azul, Bruno, así de golpe, le dijo: «Cintia, ¿me perdonás?» «¿Por qué?» «Por las veces que te hice enojar». ¿No te gusta la prima de Julián?» «Es una presumida, como todas las mujeres. Julián me insistía para que la invitara y ella les decía a las chicas que yo la había invitado». «Cintia, ¿qué? A mí me gusta estar con vos». Cintia se puso colorada, pero entre el frío y la noche, Bruno no lo notó. El silencio se prolongó hasta que llegaron a la casa. Escondieron las bicicletas, caminaron despacio hacia la bomba. Los grillos entonaron sus habituales melodías. Cada tanto, el relincho de algún caballo los distraía un poco, y a lo lejos se oía la música del baile. No tenían miedo, pero los dos estaban pegaditos. Bruno pensó que ella nunca se había dado cuenta de que a él se le llenaban los ojos de emoción al verla, que le temblaban las manos cuando la abrazaba y que se moría por darle un beso. Cintia pensó que él nunca reparó en su respiración, que se le hacía más cortita cuando él le agarraba la mano y que el estómago le subía y le bajaba cuando le hablaba cerca. La luna se veía redonda, redondísima. Esa noche no corrían peligro de ser descubiertos, pero eso sí, si al padre de Cintia se le ocurría mandar a alguien al baile para vigilarla, cosa que había hecho otras veces, se armaría un gran lío. ¿Y si tu mamá se da cuenta de que no estás? Me va a pasar lo mismo que a vos.
Cintia no dijo nada, porque estaba seguro de que a Bruno jamás le iba a pasar lo que le pasaba a ella. Le daba vergüenza decir que le pegaban, aunque muchas veces se enfrentó a sus amigos con la cara marcada y decía que se había caído de la bici. Cualquiera que lo hubiera visto alguna vez en la bici sin sostener el manubrio no podría pensar que ella podía caerse. Antes de que me cuentes, quiero preguntarte algo. ¿Querés ser mi novia?, dijo Bruno, alumbrando el pasto con la linterna. Ella no contestó, quedó sin habla. Atrás, el coro de ranas y grillos entonaba otra melodía. Algún tero, perdido en la noche invernal, dejaba escapar sonidos desgarrantes. Los perros en el pueblo ladraban en conjunto. «¡El tesoro!», dijo Cintia. «No me contestaste». «Es que me da vergüenza, entonces no digas nada. Si no te opones, te voy a dar un beso». Ella cerró los ojos. Él se le acercó despacio. Estaban casi a 1 milímetro cuando un auto entró por el camino de tierra. En los últimos tiempos no era la primera vez que un auto los interrumpía. Se quedaron escondidos esperando que alguien descendiera. El primero que se bajó fue un señor vestido de chofer. Forastero, en el pueblo no existían los choferes. Luego, para sorpresa de los dos, otro hombre que fumaba pipa bajó del lado derecho del auto y fue hacia la puerta izquierda y ayudó a descender a una mujer gorda, con un pañuelo en la cabeza y con un andar muy conocido. A Cintia le pareció que esa mujer le recordaba a alguien. El señor tenía un sombrero, ella un sobretodo largo, como la persona de la radio. No se divisaban los colores, ni se veían los rostros. Los dos chicos, inmóviles, rezaban para que nadie descubriera las bicicletas. El hombre condujo a la mujer hasta la entrada justo al lado del aljibe, y el chofer empezó a cavar un pozo. «Un momento», dijo el hombre, «¿oíste ese ruido?» «No seas miedoso, querido, es el viento». Esas voces a Cintia le resultaron muy conocidas, pero no podía descifrarlas. «Esa voz», dijo Bruno. Los dos seguían de la mano. Cintia empezó a tener un poco de miedo. «Acá pasa algo raro». «La mujer de la radio», dijo Cintia. «¿Qué decís?» «Es don Simón». «Pero no, ¿cómo va a ser don Simón?» «No tuve tiempo de contarte, Bruno. Lo que quería contarte es la mujer de la radio. El hombre es don Simón». En efecto, cuando prendió un fósforo para encender el tabaco, se lo vio perfecto. Estaba buscando el tesoro. «Y yo que creía que era honesto», dijo Cintia. De repente, el chofer acercó el auto e iluminó el lugar. «Es la abuela Pina. No puede ser. ¿Quién anda allí?» Cintia le contó a Bruno en pocas palabras lo que había sucedido en la radio. «La mujer de la radio es...» Y el chofer salió con la linterna hasta que descubrió a los dos chicos que, avergonzados y sorprendidos, seguían tomados de la mano. «¿Ustedes acá?» Era el fin. Descubrimiento. Por favor, le podemos explicar, abuela. No nos retes. Es que, ¿qué hacen acá?» «Don Simón». «Cintia, ya les va a explicar», dijo Bruno. «Siempre tan valiente, vos». Los viejos quedaron enfrentados a los chicos, los cuatro sorprendidos. Los cuatro trataron de explicar con las miradas aquello que todavía no podía salir en palabras. Un largo silencio se les metió en el camino. Cintia estaba llena de preguntas, un silencio que parecía interminable. Luego de las dudas se encadenaron, como un tren lleno de vagones que pasa lentamente y nunca se llega a divisar el último. Un silencio casi hermético y con incertidumbre donde no enredaba una sola briznita de claridad. Pero como todos los silencios, por más fuertes que sean, en algún momento se rompen. Este finalmente se rompió. Ahora van a tener que prometer que sabrán guardar un secreto. «Claro, lo juramos». La abuela miró a Cintia porque le había jurado no volver a la casita. «Abue, lo juro por mamá». «No hace falta, hija. No hace falta». El cofre que acababan de desenterrar estaba ahí nomás. Cintia se acomodó para ver qué harían. Don Simón fumaba la pipa y la abuela daba órdenes. «Ni una palabra a nadie de esto», les dijo don Simón a los chicos. Luego miró al chofer, llevó a los chicos al baile,
Todo tiene que seguir normal. Mañana hablamos. No, abuela, decile que nos deje un rato más, por favor. No vamos a contar nada, por favor. Es que si se entera tu padre... Pina, ¿sí? El cofre. ¿Qué pasa con el cofre? Está azul. Los dos viejos se quedaron quietos. Los dos chicos no entendían nada. Hagamos una cosa, llevemos el cofre a tu casa, Pina. Ahora hay que regresar. Julio era el chofer de la ciudad que la abuela había contratado. Los dos viejos, antes de subir al coche, se cambiaron el abrigo. Cargaron el arcón azul en el baúl del auto junto a las bicicletas. En las puertas del pueblo, los chicos bajaron y volvieron al baile. Los dos querían estar solos y que nadie los molestara. Deseaban que llegara el alba para que el baile terminara. Cintia le contó a Bruno, con detalles, lo que había visto en la radio. Los interrogantes parcialmente aclarados, aunque nadie hablara de eso, acerca de la persona que desenterraba el tesoro. Por lo tanto, Pina, su abuela y la mujer de la radio quedaron esclarecidos en algunos puntos, pero inexplicables en otros. Todo resultaba muy misterioso. ¿Y si vamos a la casa de la abuela Pina? Tantas preguntas se le aparecieron a los chicos que era imposible no estar inquietos. Nos van a retar, Cintia. ¿Y qué vamos a hacer acá? No sé, pero ¿cómo la abuela nunca me contó nada? No puedo creerlo. La noche estallaba en madrugada. El frío hacía que nadie transitara las calles. Cintia y Bruno no salían de su asombro. Los asombros son encantadores, pero este en especial había sido muy inesperado. Cintia, ¿qué? Creo que nos interrumpieron cuando te iba a dar un beso. Pero Cintia no contestó. Se llevó las manos heladas hacia sus mejillas, abarrotadas al rojo vivo. Otra noticia. Domingo por la mañana. El pueblo amaneció convulsionado por los hechos. El intendente, enfurecido, comprobó que la noche del baile alguien había estado cavando un pozo en la casita azul. Los malandrines retiraron el tesoro. Fue la noticia. El comisario empezó la investigación. Cintia y Bruno, cada uno en su casa, aparentaban no saber nada de lo ocurrido. ¿Sabes algo, mocosa, del tesoro?, gritaba el papá de Cintia. Nos ganaron de mano, y alzaba la voz ronca de los enfurecidos. Cintia se quedó en el rincón de los portarretratos, con la cabeza entre las piernas. No sabía si el padre le iba a pegar, pero por las dudas se cubrió con las manos. Su padre enumeraba cosas que no tenían mucho que ver con lo que le había provocado el enojo, pero él se molestaba por algo y después, como si sacara enojos de una valija, encadenaba situaciones que lo habían enojado hacía mucho tiempo y las apilaba unas y otras en una torre de quejas. A Cintia no le gustaba escuchar aquellas cosas que su padre decía, y se tapaba los oídos disimuladamente para no irritar más a ese hombre enfurecido. Pero por más que se tapara los oídos, las palabras se filtraban. Las frases feas no respetan nada. Ellas se meten en cualquier lado. Yo no sé qué voy a hacer con vos, Cintia. Mejor que desaparezca de mi vista por un rato. Y yo que le había prometido a mi amigo encontrar ese tesoro. Ahora va a matarme. Cintia salió corriendo rumbo a la casa de la abuela Pina. Allí no había nadie. Fue hasta la casa de don Simón. En la puerta estaba Bruno. Hola, ¿lo pasaste bien anoche? ¿Viste lo que se comenta? Tenemos que ser cautelosos, no digamos nada. La abuela Pina no está y don Simón tampoco. ¿Dónde se habrán metido? ¿Qué tenés ahí, Cintia? Es el cuaderno de leyendas. ¿De dónde lo sacaste? Estaba arriba de la mesa de la radio. Es la letra de mi abuela. Lo tuve todo el tiempo en la canasta y lo saqué cuando guardaron las bicis en el auto. ¿No te diste cuenta? No. La abuela sí se dio cuenta y no me dijo nada. ¿Vamos a leerlas? Pero acá hace frío, vamos a mi casa, dijo Bruno. En la casa de Bruno tampoco había nadie,
Era domingo y aunque todos habían ido al baile la noche anterior, la excursión al cementerio no se suspendió por cansancio. La mañana estaba fría, los chicos tenían sueño. Un vaso de café con leche nos despabilará. Era una mañana de invierno con mucha neblina. Casi no se divisaba la calle. La neblina es una capa blanca, opaca y fría. Cubría al pueblo de azul como si quisiera protegerlo de algún raro acontecimiento. ¿Oíste la leyenda anoche?, le preguntó Cynthia a Bruno. Sí, la oí. Y se pusieron a leer lo que tantas veces habían escuchado en la voz de la radio. Tenían la esperanza de encontrar explicaciones a lo que estaba pasando. Tal vez en las leyendas se escondía un secreto. Los secretos eran muy seductores para Cynthia y Bruno, que ya tenían uno casi por develar. Y les quedaban algunos más por descubrir, pero para eso había que transitar un camino, un largo camino hacia un destino común. Leyenda 6. Un buen día, después de muchas cartas de amor y ante la falta de respuesta por parte de Aileen, Joaquín mandó a buscarla con un señor que iba y venía de Europa a estas tierras, llevando y trayendo gente. La bella nativa se negó, no podía defraudar a sus padres, y el hombre regresó a la tierra de Joaquín con el mensaje. Dicen que el pobre muchachito murió de amor. Ante semejante desgracia, don Manuel le escribió a Aileen, contándole lo ocurrido. Le narró minuciosamente la muerte de su hijo, y como era escritor, lo hizo tan bien, expresó de tal manera tanto dolor que ella, antes de terminar de leer la carta, murió también. En la aldea dijeron que la carta que le llegó a Aileen estaba envenenada, porque durante la lectura ella se quedó inmóvil, y así la encontraron, sin vida. Tal vez por eso nadie se atrevió a sacársela de las manos y la enterraron así, con el papel entre las manos. La tragedia ocurrió un 27 de noviembre. Ese día, al anochecer, fue el entierro. En la madrugada del 28, el monte entero floreció, por primera vez, de azul. El 28 de noviembre, la misma casa blanca que don Manuel había hecho construir años atrás, también amaneció vestida de azul. Para todos los habitantes fue una sorpresa ver cómo de la noche a la mañana la casa se tiñó de ese color. Todos decían que el azul era el color de los enamorados y que en símbolo de aquel romance roto por la separación, las paredes se adueñaron del amor que ellos no habían podido expresar. El azul se comenzó a adueñar de los objetos, de las flores, de todo cuanto allí existía. Por las ventanas de la casa se veían cortinas azules, costureros azules, mesitas azules y lámparas azules. A la mañana siguiente ya nadie hablaba de otra cosa en la aldea, pero ocurrió algo muy significativo. La casa, así como amaneció azul, al día siguiente ya no estaba azul. Pasaron los días y nadie hablaba de otra cosa. Pasaron los meses y nadie hablaba de otra cosa. Pasaron los años y nadie podía hablar de otra cosa. Tiempo después, don Manuel regresó triste y solo, con un recuerdo amargo bajo el brazo. Juntó todo lo que escribió Aileen y lo que había escrito Joaquín y lo guardó atado con una cinta azul. Nadie supo jamás dónde lo escondió. La aldea dejó de ser una aldea y desde ese raro suceso empezó a ser llamada el pueblo de Azul. Y desde esa vez, todos los 28 de noviembre, la casa se tiñe de ese color. Y cada día posterior al 28 de noviembre, la casa vuelve a ser blanco original. A partir de entonces la llaman la casita azul. Un gran almuerzo. Quedaron sin habla. Sigamos leyendo, dijo Cynthia. Tu abuela, Cynthia, tu abuela, gritó Bruno desde la ventana. Los chicos salieron en bici y alcanzaron a la abuela que venía con un trajecito negro, con cartera y todo. Abue, ¿a dónde vas? Vengan a almorzar hoy a casa que les contaré.
No es justo que tengan que esperar tanto para saber la verdad, pero ahora estoy muy apurada, aunque imagino que dos niños inteligentes algunas cosas ya descubrieron. Abuela, ¿no vas a adelantarnos nada? No es justo. Estamos muertos de intriga. Nos vemos al mediodía. Cintia, no vuelvas a tu casa y procura que tu papá no te vea. Está furioso. Por eso mismo, quédate con Bruno. El mediodía no llegaba nunca. 1000 ideas les pasaban por la mente a Cintia y a Bruno, que deseaban saber qué había hecho la abuela con el arcón. ¿Por qué lo tenía ella? ¿Cómo sabía dónde estaba el tesoro? ¿Qué había allí adentro? ¿Cómo haría Cintia para volver a su casa? Porque algún día tendría que volver, ¿o no? ¿La abuela habría desplegado el plan? El pueblo estaba lleno de patrulleros. El intendente iba y venía de la casita azul. El comisario hablaba con megáfono. Si los meten presos a la abuela y a don Simón, estamos perdidos. ¿Y si nos preguntan a nosotros? ¿Qué decimos? Nada, no sabemos nada. Con todo el barullo, Bruno llevaba bastante tiempo sin matar pajaritos. Cintia tenía miedo de que en cualquier momento asesinara a alguno, pero descubrió que ni siquiera tenía la gomera colgada en el cuello. Justo cuando el sol se clavó en el medio del cielo, casi al mismo tiempo que los dos chicos estacionaron las bicis en la vereda de la casa de la abuela Pina, ella llegaba con don Simón. Bruno y Cintia se miraron. Estaban tan cerca del secreto como del almuerzo. Entraron a la casa de la abuela. Pina, como siempre, hizo la misma ceremonia. Se puso un delantal, avivó el fuego de la cocina de leños, calentó en una olla el tuco, en otra puso el agua para los fideos. Colocó los fideos y les puso algo que sacó de un frasco azul. Luego les pidió a los tres que cerraran los ojos. «¡Fideos azules!», gritó Bruno. «¿Se pueden comer?», preguntó el librero. Cintia, que era experta en comer fideos azules, le guiñó un ojo a su abuela. Y comieron. Hasta mojaron el pan en el tuquito. Creo que les debemos una explicación. Hace muchos años llegué a este pueblo y la única persona conocida para mí se llamaba Aníbal, un hombre que dejó su tierra para buscar un futuro y esperó por mí. Cuando mi querido Aníbal se murió, ya viuda con mi niña pequeña, entre el dolor y la desesperanza. Hablé de mi tormento con un señor viejito de 84 años que se llamaba Manuel. Había llegado también desde España, pero mucho antes, y era muy amigo del jefe de la estación del ferrocarril. Manuel fue como un abuelo para mí durante mucho tiempo. A él se le había muerto un hijo varón y una joven nativa que había adoptado de grande. Me contaba la historia de ellos para consolarme, de su hijo Joaquín y de Ailín, una historia de amor frustrado. Fue así como empecé a frecuentar la casa del señor Iraola, que para esa época ya despertaba los más variados comentarios. Tenía yo 33 años cuando conocí a otro señor, 2 años más grande que yo, que era jardinero de don Manuel, y que con esfuerzo empezaba a darle forma a una librería cerca de la estación del ferrocarril. Ese señor se llamaba Simón. Fumaba en pipa y solíamos ir a la casa de don Manuel a leer por las tardes al lado del fuego. Pero Simón estaba comprometido con una mujer del pueblo. Así nació una amistad que duró varios años. Solo se rompió cuando don Manuel, cansado, triste y solo, regresó definitivamente a su país. Don Manuel quería visitar la tumba de su hijo. No podía vivir con el dolor que le provocaba la muerte de su ser más querido. Yo sé lo que significa la ausencia de un hijo y ahora comprendo su dolor. Con la diferencia que si la ausencia es por una muerte, el dolor nunca se va. Cuando don Manuel se volvió a ir ya por segunda vez y en forma definitiva, como les conté, dejó los cuadernos y las poesías que escribió Joaquín, algunas novelas de amor y aquellas que los dos habían leído juntos. Simón y yo nos encontrábamos por las tardes a leer aquello que don Manuel quería que leyéramos y todo el pueblo empezó a hablar de nosotros. Una joven viuda, un señor que tenía una prometida, se juntaban en la casa de don Manuel.
se veía muy mal. Fue entonces que recibimos noticias de la muerte de don Manuel. Y un 14 de febrero, el día de San Valentín, decidimos con Simón guardar en un baúl ese tesoro con las cartas de amor que don Manuel tenía en el sótano y cerrar así la casa y esa amistad para siempre. Antes de morir, don Manuel había redactado su testamento. Nos dejó la casa, pero para heredarla, don Manuel puso una cláusula que no pudimos cumplir. Simón se casaba en pocos días y yo tenía que cuidar a mi pequeña Lili. No podíamos vernos más. Así fue como decidimos enterrar los recuerdos para proteger a Ailín y a Joaquín, como don Manuel hubiese deseado. Nadie supo que enterramos ese tesoro. Al día siguiente de esa ceremonia, que nos entristeció mucho, decidimos olvidar. Todos los años, para el 28 de noviembre, la casa se pone azul y al día siguiente vuelve a su color habitual. Eso lo saben. Lo que no saben, pero seguro sospecharon, es que cuando Ruberino llegó al pueblo fabricó un paseo turístico e inventó la fiesta del jacarandá. Nunca pudimos hacer nada para impedirlo. Don Manuel nos había contado tantas veces la historia de Ailín y Joaquín que nosotros comprendimos ese amor como algo que nos hubiera gustado vivir. Por eso jamás aprobamos la idea del intendente de lucrar con esa historia, pero no supimos qué hacer. Los años pasaron, ya no volvimos a hablar del tema ni regresamos a la casa. Los únicos que sabíamos el secreto del tesoro fuimos nosotros y nunca se habló de dinero. El tiempo habrá dejado escapar algún comentario y se divulgaron versiones que el viento deformó. Solo cuando Simón enviudó casi 20 años después, una tarde nos encontramos los dos en la casita azul, de casualidad. Allí, ante la bronca que nos daba el descaro de Ruberino, decidimos que si se tornaba peligrosa la situación, desenterraríamos el cofre. Y bueno, pasaron 7 años desde esa promesa, y lo desenterramos cuando ustedes nos vieron. Lo demás es conjetura. Los 4 tenían sobre la mesa cartas, libros y poesías que habían sacado del halcón, el cual en una época no había sido azul. Lo único que no era romántico era el olor a la humedad que salía de allí. Este cuaderno que escribió Ailín es para vos, Cintia. Para mí, sé que lo vas a cuidar y estas recetas son para vos, Bruno. A Joaquín le gustaba cazar pajaritos también. Abuela, shh, no se aceptan protestas, dijo don Simón. ¿Qué va a pasar con la casa? Eso les quería contar, dijo la abuela. Pero antes, si lo desean, pueden leer algunas de estas cosas que se conservaron bien gracias a los envoltorios que les hicimos con Simón. Para A.D.J. Para hacer una pradera, toma un trébol y una abeja, y un sueño. El sueño solo bastará si te faltaran abejas. Emily Dickinson. Más del Halcón. Estos libros leían Ailín y Joaquín. Yo quisiera ese. Ese es para mí. Ahora, vamos a hacer un reparto democrático, dijo la abuela y puso de un lado Don Quijote y en otro Las Mil y Una Noches. Donde puso el Quijote, agregó otros que Cintia no pudo ver. ¿Pueden ser los libros todos para mí? Cintia, qué poca generosidad. Para Joaquín, perdices atadas. Se atan 6 perdices con hilo bien fuerte, se doran 2 cebollas en aceite caliente, se cortan 2 zanahorias, 2 apios. Se agregan 2 ajos y el vinagre. Liebre adobada. Poner una liebre debajo de la canilla para dejarla bien blanca. Poner laurel, caldo y grasa de cerdo. Adobarla 2 días y asarla. 11 de abril de 1955. Queridos Pina y Simón, espero que cuando reciban estas líneas la vejez no me haya matado. Queridos amigos, he escrito de mi puño y letra mi testamento. Y como no poseo herederos, deseo que la casa sea de ustedes y que me han sabido demostrar que la vida tiene sentido. Si hubiera herederos forzosos, los desheredo. Nombro a una albacea para que haga cumplir mi testamento. No me juzguen por mi atrevimiento, pero solo quiero que esa casa sea de ustedes dos y para eso deberán cumplir con mi deseo.
un deseo de un viejo de 94 años que jamás lo volverá a ver. Os quiero ver juntos para siempre. Manuel Iraola. Preguntas. Domingo por la tarde. Pero ¿puedo preguntar por ustedes dos? Es una historia muy larga. Niños, dijo don Simón, hay cosas que van a saber con el tiempo. Tengo que preguntar otra cosa, dijo Cintia. Ni Cintia ni Bruno sabían qué preguntar primero, pero era importante saber acerca de la muerte de la radio, de la mujer de la radio. El albacia que nombró don Manuel, como es de suponer, murió, pero su hijo es quien se mantuvo en contacto con nosotros. Mañana todo se resolverá. Cintia, no vayas a tu casa. Si no voy, mi papá vendrá a buscarme, abue. La noche los sorprendió en la casa de la abuela Pina, pero la abuela ya no estaba, tampoco don Simón. Cintia no sabía qué hacer, si quedarse allí, si volver a su casa, si escaparse. La radio dejó salir su magia voz como si nada hubiera pasado.